My greatest love is dancing in the natural world. Anna Halprin fue una bailarina, coreógrafa, profesora y directora estadounidense, nacida en una familia judía en Illinois el 13 de julio de 1920. Anna decía, todo en la vida es el movimiento del tiempo, incluso el movimiento cotidiano cuando se es consciente de él. Un ejemplo de ello es la respiración. La respiración como el movimiento de la vida. Dejas de respirar, dejas de moverte, deja de ser visible, dejas de vivir. Anna empezó a bailar cuando tenía solo 5 años de edad. Debido a la participación de su abuelo en la danza religiosa, siempre tuvo una gran influencia desde el movimiento. Él bailaba mientras rezaba, y es por esta razón que Anna creía que su abuelo era una representación de Dios, y por ende, Dios era un bailarín. Su madre decidió inscribirla en unas clases de ballet para satisfacer ese deseo implacable que tenía Anna por bailar, pero al poco tiempo se dio cuenta que el ballet era una práctica muy estructurada, donde no había lugar para una mente tan creativa como la de Anna Halprin. Por esta razón y porque se burlaban de ella, su madre decide sacarla y más bien ponerla en unas clases donde se enfocaran más en el movimiento que en la estructura. A la edad de 15 años, Halprin empieza a estudiar las técnicas de Roxanne Dennis e Isadora Duncan. Anna cuenta que no le iba muy bien académicamente. Ella dice que aprendía mejor desde sus habilidades motoras. Le gustaba mucho montar en bicicleta. Ella decía que mientras montaba bicicleta, sentía que estaba volando. Y ese era el mismo sentimiento a la hora de bailar. Era como volar. En 1938 asiste a la Universidad de Wisconsin, bajo la dirección de una de sus mentoras de toda la vida, Margaret Dubler. Dubler enfatizó en Anna la importancia de la creatividad personal y la alentó mucho al estudio de la anatomía para que ella obtuviera las formas más efectivas de moverse. Es también que por esta razón, Halprin abandona las formas estilizadas de las técnicas modernas para crear su propia forma de reproducir el movimiento de la vida cotidiana. Ella recurre a la improvisación. Anna quería investigar cuáles son esas formas de hacer comunidad por medio del movimiento. Y años después afirma, en las comunidades no solo se baila por un bien individual, se baila por un bien común, y se baila para hacer conexiones con la naturaleza, para convocar a los espíritus. Se baila para dar un sentido a este misterio que se llama vida. Dejan de importar los patrones del cómo se ve y empiezan a importar los patrones de solo se hace y así como se hace se siente. Importa la naturaleza del cuerpo y cómo evoluciona el movimiento. Debutó en 1945 con la compañía de Charles Whitman y Doris Humphrey, y en 1948 se estableció en California. Por motivos del trabajo de su esposo Lawrence, deciden trasladarse a San Francisco de manera permanente después de la Segunda Guerra Mundial. A Lawrence lo conoció mientras estaba en la universidad. Tuvieron 2 hijas, y es por esta razón que Lawrence decide construir para ella una plataforma en donde pudiera realizar su trabajo creativo, pero al tiempo pudieran estar sus hijas y no tuviera que depender de algún teatro para realizar sus ensayos. Esta plataforma de madera, ubicada en la mitad del bosque, en una terraza, se convertiría más tarde en el lugar de aprendizaje de sus alumnos, de sus hijas y de muchos bailarines y exponentes importantes en el mundo de la danza. Ella decía que esa plataforma era su cielo en la tierra. En 1955, Anna abre su propia escuela de danza en San Francisco. Halprin se caracteriza por no seguir ningún método ni técnica.
Simplemente proponía a sus alumnos la improvisación como principio básico para la creación. Así nació en 1959 el San Francisco Dancer Workshop, en el que colaboraron pintores, músicos, arquitectos, psicólogos y bailarines del momento. Entre estos últimos, Tisha Brown, Meredith Monk e Yvonne Rainer. Anna también ayudó a redefinir la danza de los Estados Unidos de la posguerra y fue pionera de la forma de arte experimental conocida como danza postmoderna. Se refirió a sí misma como una infractora de las reglas de la danza moderna. Ella quería bailar sobre cosas reales. Impulsada por la creatividad, también se cuestiona por el papel del bailarín. ¿El bailarín solo baila? Empieza a trabajar y a romper estas barreras. Incluye en sus creaciones diálogos, textos, canto, actuación. Le da importancia al contacto físico, a la atención y la emoción. Quiere que sus creaciones hablen de problemas sociales reales en torno a la sexualidad, la discriminación, la vida, la muerte, las diferencias y puntos de común, y cómo todo esto llevado al movimiento genera en las personas experiencias de danza, experiencias que son reales, que se vuelven rituales para liberarse. Anna participó en un festival de Nueva York en 1955, donde luego tuvo la oportunidad de absorber danza por 2 semanas. Se ofendió por la sensación que tenían los bailarines de la compañía de Martha Graham y de los coreógrafos. Esto no se prestaba a la creatividad y era su mayor preocupación, provocando en ella una búsqueda en la que se vincularon John Graham y Alvin Ailey. Éramos artistas totales. Podemos hablar, cantar y crear estructuras. Puedes encontrar elementos y mezclarlos de la forma que quieras, y son infinitas las posibilidades. Halprin. Ella siempre pensó que las personas se unían y creaban algo familiarizado consigo mismos. Luego irían más allá de eso. John expone: exploramos el límite de los límites desde una idea profunda, sin considerar lo que se estaba haciendo. Anna cuenta que su misión es seguir abriendo los límites alrededor de arte de la danza, que nunca debe ser censurada. Decidí quitarme la ropa en reverencia a mi cuerpo. Es más que un objeto sexual. Aprendí a usar esos sentimientos como parte de la expresión, y fue allí donde el mundo del teatro me empezó a aceptar y la danza a rechazar. Más adelante, en Circle Dirt, en 1989, Anna decide trabajar con personas con SIDA. Después de tener cáncer, quiere responder a la pregunta ¿quién será el próximo? Y pone esto en contexto en la puesta en escena, entendiendo así que no existe curación ni intervención médica. La curación del alma se halla en la danza. Anna Halprin impactó su vida y la de los demás. Quiso hacer que sus voces se escucharan colectivamente. Por esto, durante 5 años visitó 36 países, haciendo el ritual de correr en la tierra. Luego, en The Veil, obra tributo a su esposo Larry, representa su miedo a morir. En la primera etapa, identifica la negación. En la segunda, habita el coraje. Y en la tercera, el consuelo, por lo menos para que la fiesta vuelva a fluir.
baile que se convirtió en su curación. Anna Halprin fallece el 24 de mayo de 2021 en Kentfield, California, a la edad de 100 años, con un legado increíble y dejando huella como ella lo pronuncia, en sus amigos, en su familia, en sus hijas, en sus colegas, en los bailarines, en comunidades, en países y en todo aquel que se topó en la vida con ella, hasta donde llegó su movimiento de danza, y a todos aquellos espectadores.